Continuamos en vivo en este segundo bloque de Punto de Partida. 42 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tenemos una comunicación telefónica del otro lado de la línea. Está Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por el espacio. Por favor. Bueno, Carlos, ¿cómo está viviendo estos últimos días, no? Hoy ya comienza la veda a las 12 de la noche. ¿Cómo está viviendo este último tiempo antes de la elección general? Un terremoto emocional, una montaña rusa de sensaciones. Impresionante. Como que intensificaron todos las campañas, yendo a un lado, yendo al otro, inaugurando. Bueno, estuvieron por acá cerquita. Inauguran los que están en el Ejecutivo, no es nuestro caso. Nosotros pero no ustedes acompañan. Ni una panadería. Pero van acompañando, ¿no? Las distintas obras y demás. Yo vi, claro. Sí, no, en realidad obra de la gente, porque de los ejecutivos ninguna. Ajá. Nosotros no formamos parte de ningún ejecutivo. Bien. Lo que sí hacemos, como vos decías, es recorrer distintos lugares, como por ejemplo ayer estuvimos aquí cerquita, en Casilda, claro, hablando con nuestra compañera en la lista, Claudia Balaguer, sobre educación y democracia, y seguimos recorriendo esta inmensa geografía que es la provincia de Santa Fe, tratando de generar una democratización de nuestra propuesta, porque es muy difícil, porque los grandes medios de comunicación, especialmente los canales abiertos de la provincia de Santa Fe, nos censuran sistemáticamente, a pesar de que somos los que más hemos presentado proyectos en la legislatura provincial en la historia de la democracia, más de 2.400 proyectos, 350 de leyes, y es realmente injusto como se cierran los canales de comunicación para que la gente sepa que hay mala política, pero que también hay buena política, y que con mucha honestidad, con mucho trabajo y con valentía somos los que denunciamos al narcotráfico, a las bandas narcopoliciales con nombre y apellido, por eso estamos amenazados de muerte, y a la corrupción de empresarios como los de Vicentín, que le han robado al pueblo de la provincia más de 791 millones de dólares. Así que por esto mismo queremos seguir en la legislatura y le pedimos el voto a la gente para el próximo domingo. Venís recorriendo, Carlos, y bueno, ¿cómo ves a la gente, no? Porque nosotros por ahí, en este tiempo, uno va notando que la gente está tan cansada, ¿no? De muchas cuestiones, votar tantas veces, la situación económica tan compleja que estamos viviendo. ¿Cómo lo ven ustedes, no, en esta recorrida? Exactamente lo mismo que vos estás contando, con la diferencia de que hay que separar la paja del trigo, como en todo. Sí. Y me parece que es fundamental marcar estas cuestiones. Nosotros tenemos un proyecto de ley varias veces presentado en donde decimos empresas provinciales de alimentos para que en cada departamento toda la extraordinaria producción que tiene la provincia de Santa Fe produzca alimentos, le ponga los costos verdaderos y salga de esas cadenas que hacen que los precios todos los días golpeen el bolsillo, nos llenen de bronca y de angustia porque no le empatamos ya no al fin de mes, sino ni siquiera al fin de semana por esta cuestión de la inflación, que no es más que el traslado de la tasa de ganancia que quieren tener un conjunto de 35 empresas a costa de lo que tiene que pagar la gente. Entonces, para nosotros es fundamental esas empresas provinciales de alimentos en donde saque de lado a los intermediarios y que en cada departamento de los 19 que tiene la provincia se produzca este sistema de comercialización, distribución de alimentos, que es lo que además se encarece con una enorme ferocidad de parte de empresarios que no necesitan económicamente hacerlo, pero sí lo hacen para desestabilizar políticamente aún más a los malos gobiernos que tenemos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Hablaste, bueno, justamente de tu compañera, ¿no? De Claudia Balaguer, el tema de la educación también tan importante y tan necesaria en la sociedad y que ha tenido también muchas cuestiones, ¿no? Durante todo este año. ¿Cuál es la propuesta concreta que tienen? Nosotros tenemos un proyecto de ley provincial de educación. Ustedes saben que la provincia de Santa Fe no tiene ley de educación desde 1947. Impresionante. Es una vergüenza. Somos la provincia que jamás ha renovado la ley provincial de educación. Eso es una vergüenza. Eso tiene que ver con el poder que tienen los 3 arzobispos más fuertes que tiene la provincia de Santa Fe, como son el de Rosario, el de Santa Fe y Rafaela. Y entonces es indispensable que los sectores políticos mayoritarios, que son mayoritarios porque mayoritariamente los voten, dejen de estar resignados no solamente al poder económico de la provincia,
sino también a elementos tan conservadores y que atrasan tanto como son los arzobispados principales que tiene la provincia de Santa Fe. La ley provincial de educación generaría el sueño de tener una educación de pensamiento crítico, de socialización de la belleza, que nos vincule con la historia de cada uno de nuestros lugares, porque solamente se defiende lo que se ama. Ahora, para amar hay que conocer, y en eso es fundamental la educación. Nuestro proyecto de ley provincial de educación sigue con lo de la reglamentación de la educación sexual integral, que no está reglamentada en la provincia de Santa Fe, por eso tenemos tanta violencia contra chiquitas y chiquitos en el ámbito hogareño y que ha generado tanto malestar, tanto dolor. Así que nos parece fundamental avanzar con esto. Tenemos un proyecto también de desarrollar la historia de la provincia de Santa Fe, de cada una de las comunidades, desde el primer grado a quinto año, por eso que te decía antes, que solamente se defiende lo que se ama, y para amarlo hay que conocer. Así que tenemos muchos proyectos vinculados a esta cuestión y hacer realidad los equipos socioeducativos que tienen una existencia formal en el presupuesto, pero que tienen muy poco dinero. Entonces cuando se presentan situaciones muy difíciles en cualquiera de los lugares del mapa santafesino, los equipos terminan no existiendo. Y el acompañamiento, por ejemplo, a los docentes, digo que recurrentemente tienen que ir a esta situación de la paritaria, en una situación en donde muchas veces no son escuchados. Sí, sin duda. Vos sabés que el presupuesto de educación para este año es de 231 mil millones de pesos, sobre un presupuesto total de 1 billón, con carga, 1.900.000 millones de pesos. Es una montaña de dinero, pero lo que pasa es que es el 18% del presupuesto. En los últimos años ha ido reduciendo el presupuesto educativo y termina generando esto que vos marcás, lo que significa la lucha permanente de los docentes por un mejor salario, porque obviamente se les termina pagando menos, y además esto que ha sido denunciado tantas veces de distintos sectores políticos, que es la subejecución del presupuesto, con lo cual después tenés establecimientos educativos en la provincia donde falta el gas, donde falta el agua, y muchos de los establecimientos educativos funcionan en viviendas alquiladas, y sus dueños, hace un año, nos está pasando con la Escuela Guido y Hispano en Rosario, con el Instituto de Profesorado en Artes en Reconquista, no le paga el gobierno los alquileres repetidos de hace un año a sus dueños. Eso es tremendo, porque los dueños ahora, cansados, enojados, le han planteado un juicio de desalojo. Imagínate comunidades educativas, en el caso de la Guido de Hispano son casi 800 familias, en el caso del Instituto de Reconquista son casi 200 familias. Imagínate la angustia que tienen de ver si van a seguir o no recibiendo educación en donde históricamente lo han hecho. Lamentable la situación. Hablaste también del narcotráfico, y no lo hablas solamente ahora, sino que ya has estado inclusive en nuestra localidad presentando tus libros, hablando de cuestiones como estas. ¿Crees que en este tiempo en algunos partidos tiene que ver solo con discursos de campaña? ¿Falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo ves esta situación, Carlos? Yo creo que los partidos grandes se han tirado permanentemente los muertos entre sí, como dicen los familiares de las víctimas de la violencia urbana, porque les viene bárbaro decir, vos tuviste tal cantidad de homicidios, por lo tanto sos un desastre en seguridad, y después los otros le dicen lo mismo. Se vio en el debate esto que decís, ¿no? De alguna manera en el debate que se hizo con los candidatos a gobernador se vio un poco esto. Exactamente, y los debates son superficiales, tienen la hondura de un charco, porque imagínate, Puyaro, que fue el ministro de Seguridad de Lichi, es probable que resulte el gobernador. Cuando Lichi perdió las elecciones con Perotti, con el tema de seguridad. Y en forma paralela, la promesa de Perotti de orden y tranquilidad, de paz y orden, termina destruida por lo que significa las zonas liberadas que produce la policía corrupta para las bandas narcopoliciales. Entonces el problema central es cómo eliminás a los nichos de corrupción de la policía, que son capaces de subirse un patrullero, no para cuidar a la gente del barrio, sino para cuidar a los búnkers donde se vende la droga. Y el problema policial no es policial, es político. Y no han tenido la deferencia de discutir frente a tanta urgencia de seguridad que existe en la provincia. Durante 4 años en la última legislatura, en esta, no discutieron un solo proyecto de ley sobre seguridad. Entonces, cuando cacarean de la preocupación de la seguridad, es mentira.
no lo quieren resolver, porque les viene bárbaro para que la oposición de hoy gane las elecciones por el desastre en seguridad del gobierno de hoy. Esto es lo más tremendo y lo más perverso. Es lamentable porque el vecino, la persona, es la que queda las que quedamos en el medio, ¿no? De todo esto. Claro, totalmente. Por eso nosotros lo que estamos diciendo, que realmente se saquen las caretas y vean, y le hagan ver al pueblo de la provincia de Santa Fe, que el gran negocio de la inseguridad es, entre otras cosas, cuando se compra la tecnología de seguridad a las empresas que le venden cualquier cosa al gobierno provincial, porque el gobierno provincial, como también pasa con el gobierno nacional, operan como estados bobos y cómplices, y que en lugar de sacarse de encima a los corruptos que forman parte de las bandas, miran para otro lado, ponen cada vez más dinero, y el único que hace negocio son las empresas de seguridad privada que venden desde camaritas de seguridad a patrulleros, para que después se suban los tipos que en lugar de cuidar al barrio, cuidan al búnker. Carlos, viendo un poco lo que fue la elección a nivel nacional, ¿qué opinión te merece? ¿Esperabas este resultado? ¿Cómo se vio? Yo esperaba la gran elección de Milei, eso sí lo esperaba. Sí. Pero ¿sabés por qué lo esperaba? Porque como tengo el privilegio de recorrer decenas y decenas de escuelas, especialmente secundarias, desde el año pasado hasta acá, el único nombre político que me decían los chicos y las chicas era Milei. Entonces yo sabía que iba a ser una gran elección. Lo que me sorprendió la dimensión de los votos. Estos más de 7 millones de votos me sorprendió mucho. A mí me parece que Milei es lo que se votó, es decir, el castigo a los malos gobiernos, a la gente que hace mal la política, y eso estaba clarísimo. Fue el puñetazo contra la mala política. Ahora el tema es lo que viene, porque lo que viene ya no alcanza con el puñetazo. Vos no podés vivir dando puñetazos todos los días. El tema ahora es pensar, aquel que me sirvió para castigar a la mala política, ¿qué me está diciendo sobre el futuro? ¿Qué me está diciendo sobre la sociedad que yo quiero en función de mis seres amados? El proyecto que me dice Milei tiene que ver con la sociedad que yo quiero que vivan mis hijas, mis hijos, mis amigos, mi pareja, o no. Eso es lo que se está discutiendo ahora, lo que está justamente en tensión, en discusión es el futuro, así que me parece que quizás el voto sea diferente en octubre, después de lo que sucedió en estas pasos, porque el propio candidato dice cosas que tienen más que ver con menos derechos que con más derechos. Bueno, habla de muchas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la privatización, la dolarización, digo, cosas que... No, aparte de reducir la salud pública, es decir, que no toda la gente tenga el derecho a la salud, reducir la educación pública, que no tengan todos el derecho a la educación. Esto de la dolarización es poner la moneda nacional de Estados Unidos como propia, con lo cual seríamos una estrellita más en la bandera estadounidense. Es una preocupación muy seria. Y después está esta señora que para mí incurre en el delito de apología del delito, como es la señora Victoria Villarroel, que reivindica al terrorismo de Estado, que es lo mismo que reivindicar al nazismo. Así que me parece que es muy preocupante. Nuestro pueblo lo debe ver porque está en juego, insisto, la vida de sus seres amados. Y más allá de que nosotros estamos hablando que así como hay una pésima distribución del ingreso, hay una pésima distribución del futuro. Hay gente que siente que no tiene futuro, entonces tiene el presente y le resulta insoportable, entonces vota con bronca, pero más temprano que tarde hay que empezar a pensar en el futuro, por más que uno que tenga la sensación que no lo tiene. Y creo que ahí las cosas pueden cambiar en las elecciones de octubre. Bueno, veremos entonces qué es lo que sucede respecto a todas estas elecciones. Ahora tenemos la de nuestra provincia puntualmente, se viene ahora ya este domingo. Algo como para cerrar, algo que le quieras dejar a la gente de Chabás y toda la zona, Carlos. Fundamentalmente esto, que la gente ya nos conoce, saben que nosotros decimos con nombre y apellido esto de las bandas narcopoliciales, denunciamos a gente inescrupulosa como lo de Vicentín, que proponemos una jornada laboral de 6 horas para que haga trabajo estable y en blanco, eliminar los agrotóxicos para no tener tanta contaminación y fundamentalmente tantos casos de cáncer. Peleamos por la recuperación del Banco Provincial de Santa Fe, así que nosotros queremos seguir porque si nosotros no terminamos en la Cámara de Diputados, no solamente no se va a cuestionar nada, sino que además todas estas cosas no se van a decir. Así que le pedimos con mucha humildad de voto
porque lo único que podemos garantizar es esto: honestidad, valentía y trabajo. Por eso queremos que nos voten con absoluto convencimiento. Gracias, Carlos, por esta comunicación. Un privilegio para mí que hayan tenido la amabilidad de darme este espacio. Muchas un abrazo gracias. muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Así escuchábamos a Carlos del Frade, entonces candidato a diputado por el Frente Amplio por la Soberanía. Bueno, la verdad que en estas 2 semanas, además de poder compartir y escuchar las propuestas de nuestros candidatos locales, esta posibilidad que hemos tenido durante esta semana, y por eso la diagramación fue de esta forma, de poder escuchar también distintas voces en lo que tiene que ver, ¿no?, con los candidatos a senadores, a diputados, a nivel gobernadores. Bueno, hemos escuchado distintas opciones, con distintos tipos de pensamientos, inclusive muy opuestos entre sí todos. Así que la verdad que nuestra idea era esto, ¿no?, de poder acercar la mayor pluralidad de voces para que después ustedes, bueno, a la hora de ir a elegir, cada uno se sentirá más identificado con una propuesta, con otra, pero bueno, por lo menos tener ciertas herramientas a la hora de ir a votar. ¿Seguimos? Seguimos. A ver. Las formas de vender cambiaron. Pone tu negocio, tu marca, tus servicios en la radio que escuchan todos. Radio 1, 99.1. Comunicate con nosotros y conocé nuestros planes de publicidad. Te vas a sorprender y vas a vender más. Mucho más. Te esperamos. A vos y a tu negocio. A vos y a tu marca. Uno para todos. Uno para todos.